El contexto de este devocional es Génesis 3, 1 al 24. Y Dios el Señor dijo: Ahora el hombre es como uno de nosotros, pues conoce el bien y el mal. No vaya a ser que extienda la mano y tome también del árbol de la vida, y coma y viva para siempre. Entonces el Señor lo sacó del huerto de Edén para que cultivara la tierra, de la cual fue tomado. Echó fuera al hombre y al oriente del huerto de Edén puso querubines y una espada encendida que giraba hacia todos lados para resguardar el camino del árbol de la vida. Génesis 3, 22 al 24. El engañador había logrado su objetivo. Adán y Eva habían caído en pecado. Una de las mentiras que Satanás le dijo a Eva fue que si ellos comían del fruto del árbol que Dios había prohibido, ellos serían como Dios. Serán como Dios, conocedores del bien y del mal. Génesis 3:5. Había una sombra de verdad en la mentira de Satanás. Ellos ya conocían el bien. Sin embargo, haber desobedecido a Dios les permitió, por experiencia propia, conocer la enorme diferencia entre el bien y el mal. Por desobedecer el mandato de Dios, el hombre obtuvo un mayor conocimiento, pero sin lugar a dudas, ese fue un tipo de conocimiento que jamás habría querido experimentar, porque ahora conocía el miedo, la vergüenza y la culpa que el pecado provocan. Adán y Eva habían pecado, y a partir de ese momento sufrieron la muerte espiritual que significa haber quedado separados de Dios. Además de eso, también comenzaron a experimentar en sus propios cuerpos un proceso de deterioro continuo que finalmente culminaría con su muerte física. Dios le había dicho al hombre que si comía del árbol del conocimiento del bien y del mal, moriría. Y tal como había anticipado, eso fue lo que ocurrió. Cuando pecaron, Adán y Eva experimentaron la muerte, tanto espiritual como física. Recuerda, Dios siempre dice la verdad y siempre cumple sus promesas, ya sean de bendición o de juicio. Ahora bien, si en ese momento Adán y Eva hubiesen tomado del árbol de la vida, habrían vivido para siempre con cuerpos sujetos a la enfermedad, degeneración y debilidad. Por ese motivo, en su gran misericordia, Dios les impidió acercarse a aquel árbol expulsándolos del jardín del Edén. Quizás Adán y Eva hubiesen querido quedarse en el Edén. Después de todo, ese era el único lugar donde habían tenido una relación cercana con Dios. Sin embargo, por su misericordia e infinita bondad, Dios protegió a Adán y Eva del horrible destino de tener que vivir eternamente sufriendo los efectos del pecado, y lo hizo impidiéndoles el acceso al árbol de la vida. Para resguardar el camino hacia el árbol de la vida, el Señor colocó a 2 querubines, los cuales siempre simbolizan la presencia y la gloria de Dios. No obstante, esto no significa que Dios bloqueó el camino hacia Él para siempre. El camino a Dios permanece abierto para que el ser humano pueda volver a Él. Hoy, ese camino no pasa por el árbol de la vida, sino a través de un sacrificio, el del Señor Jesucristo en la cruz, llevando sobre sí el castigo por nuestros pecados. Cuando aquel hombre expulsado del jardín recordase su pasado, podría contemplar con fe la sangre del sacrificio y ser aceptado ante Dios. Del mismo modo hoy, quien quiera que admita que su pecado lo aleja de Dios y crea en el sacrificio que Jesús realizó a su favor en el Calvario, tiene abierto el acceso al Padre. Esta es la última mención histórica del jardín del Edén en la Biblia. No sabemos qué ocurrió con él. Podemos especular que Dios no lo destruyó, sino que dejó que los efectos de la maldición lo afectaran y entonces, a partir de su condición original, sufrió un deterioro general y una integración a la geografía circundante. Esta reflexión nos lleva a una última conclusión. Muchos creen que un ambiente favorable sería la solución a todos los problemas del hombre, y que si el ser humano pudiese vivir sin dificultades y con sus necesidades cubiertas, no cometería pecado. Sin embargo, como hemos visto, el ambiente ideal del Edén no impidió la entrada del pecado, por lo cual podemos concluir que esa hipótesis es totalmente errónea.